El webinar es de apalancamiento en las finanzas personales y de todas sus claves. ¿Ya? El ponente es Rodrigo Aguilera Monte, quien les habla, y me presento rápidamente. Soy trader independiente, soy gestor de fondos, representante de Rankia en Chile desde este año, analista de mercados y cuento con más de una década de experiencia ya operando en mercados financieros. Además, soy conferencista, consultor de negocios hace varios años ya, director de Multitrader Market, que es mi emprendimiento de mercados financieros y bueno, de otros servicios relacionados con los mercados, y diplomado de la Harvard Business School en Management Program, en gestión financiera. Además, bueno, tengo estudios en administración y finanzas. Eso, pero eso es en resumidas cuentas quién es el ponente del día de hoy. Vamos con la primera parte, ¿ya? Para entender bien esto, tenemos que entender claro el concepto del apalancamiento en los mercados, ¿ya? Hay una diferencia que es importante. El tema de hoy no es apalancamiento financiero, ¿ya? Es apalancamiento como tal, duramente como tal, ¿ya? Sino que es apalancamiento como concepto global, que tiene un uso mucho más extenso y mucho más útil para todo tipo de personas y no solamente para de la gente del ámbito empresarial. Entonces va más ligado con el concepto general que puede beneficiaros a cualquiera de vosotros, a cualquiera, a cualquiera. Y ya se van a dar cuenta por qué cuando vayamos viendo algunos ejemplos de uso práctico. Ya eso es lo primero que hay que entender. Estamos hablando de apalancamiento en global para aplicado a las finanzas personales. Bueno, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento básicamente es el uso de recursos externos, humanos, ¿cierto? Recursos humanos, tecnológicos, ¿ya? Y los tecnológicos igual agreguemos también todo lo que podría ser maquinaria, no necesariamente tecnológica, que igual es una forma de tecnología. ¿Ah? Las máquinas son una forma de tecnología. ¿Sí? Mecánica, la mecánica es una forma de tecnología, de hecho. ¿Sí? Por ese caso, no solamente las apps, las tablets, los ordenadores, los celulares, no, sino que también los dispositivos mecánicos, ¿no? Eso es tecnología también, por ese caso, ¿no? Y financieros, ¿ya? Es el uso de recursos externos, humanos, tecnológicos, financieros, para obtener un aumento en la velocidad de crecimiento de nuestro esquema financiero personal y empresarial. ¿Ya? Esta definición es mía, no es sacada en ningún lugar, que es la definición que yo encontré como, que yo diseñé, entre comillas, como más precisa para el concepto global del apalancamiento, sobre todo cómo lo podemos utilizar nosotros y poder sacar partido de ello. Repitiendo, es el uso de recursos externos, humanos, tecnológicos y financieros para obtener un aumento de la velocidad de crecimiento de nuestro esquema financiero personal y o empresarial. ¿Ya? Vamos con la siguiente diapo. ¿Por qué es importante entender el apalancamiento? ¿Ya? ¿Por qué es importante entender el apalancamiento? Entender el apalancamiento nos permite sacar provecho de todas sus potenciales ventajas, como también estar consciente de sus riesgos. ¿Por qué? A ver, entenderlo nos permite sacar ventaja. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Decimos, wow, podemos utilizar esta herramienta para poder sacar provecho, sacar ventaja para nuestra situación, tanto financiera o de otro ámbito, vamos a ver ya. Sin embargo, muchas veces utilizamos el apalancamiento sin saberlo, sobre todo el apalancamiento financiero, y lo utilizamos de tal manera que no sabemos que lo estamos utilizando y por lo tanto, al no conocerlo, no podemos medir nuestros riesgos, los riesgos que asumimos al utilizar ese apalancamiento. Por eso es importante conocer el apalancamiento. Por un lado, para aprovechar las oportunidades que esto conlleva. ¿Mm? Pero por otro lado, es importante, ¿ya? Para estar consciente de los riesgos que esto supone. ¿Ya? Entonces, cuidado con este tema, cuidado con este tema. O sea, muy atentos a no caer, a no caer en un desconocimiento en el uso del apalancamiento. ¿Ya? Por eso que en este webinar vamos a atacar justamente eso. Y la idea es que después de ello no van a salir expertos financieros ni nada por el estilo, pero sin embargo van a tener conciencia del concepto y conciencia de los riesgos. Y las oportunidades, por supuesto, que es la idea.
Vamos con ello. Segunda parte, tipos de apalancamiento. Yo clasifiqué en varios tipos de apalancamiento para el uso global, ya, sin entrar en mayor detalle profundo técnico en cada uno, pero para ir entendiendo en el fondo estos conceptos, ¿vale? Que son en el fondo usos del apalancamiento. El primero de ellos es el más típico, y parto por ello, es el apalancamiento hipotecario. Este tipo de apalancamiento es el apalancamiento, como me indicaba, el más típico, y es el que se suele apalancar las personas sin entender el apalancamiento, lo que me refería en la diapositiva anterior. Aquí es donde se hace sumamente importante entender los riesgos del apalancamiento, el concepto para comprender los riesgos. El apalancamiento hipotecario es aquel apalancamiento en el cual nosotros nos sometemos voluntariamente a al pago de un crédito para la adquisición de un bien raíz, de un bien patrimonial como es nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? El lugar donde vivir. El sueño de muchas familias, ¿ya? Familias unipersonales como de muchas personas, no solamente tiene que ser de muchas personas, puede ser una persona igual es una familia, ¿eh? Por si acaso, para que no digan que discrimino. ¿Eh? Ese es el sueño de todas las, tener la ansiada casa propia, ¿no? Sobre todo aquí en Chile, que se habla mucho de tener la ansiada casa propia, el sueño, ¿no? Sin embargo, esto es posible, algunos tienen la suerte de heredar, no es mi caso, otros lamentablemente pueden, o no, otros, digamos, pueden, por alguna razón, tienen el dinero y compran una casa de contado, pues ya está, no hay deuda, pero la mayoría, el común de las personas, el normal, lo que tiene que hacer es acceder a un banco para la solicitud de un crédito hipotecario para la compra de esta vivienda. Y es el banco el que le presta el dinero, haciendo obviamente este cliente tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Tiene por tipo de comprobar ingresos, cierta cantidad de ingresos, tanta antigüedad laboral o ya sea de su negocio, etcétera. Hay unos requisitos que pone el sistema bancario para protegerse, por supuesto, y entre comillas disminuir los riesgos propios de su parte, ¿no? De su contraparte, de que haya riesgo de impago por parte del deudor, ¿no? Del cliente que solicita el crédito, ¿no? De nosotros, por ejemplo. Y cumpliendo con ello, el banco accede a prestarle el dinero o financiar esa compra hasta en un 90%, dependiendo del banco, ¿ya? Algunos son un 80%, otros un 90%. Es decir, que si, un ejemplo, una casa está en alrededor de 100 millones de pesos chilenos, lo que viene siendo unos 140.000 dólares, por ahí, un poquito más, para hablar en dólares para todo el público que no es chileno, el banco puede prestar hasta o financiar hasta el 90% de ese valor, es decir, hasta 90 millones, ¿no? Chilenos, en este caso 90 de 100, y solamente el 10% teniéndolo de pie el deudor, ¿no? O en el caso si fuese un 20%, el banco pondría un 80 y el pie del deudor sería un 20, ¿no? Que es el pago inicial. Eh, ahí, ahí, que es ese crédito hipotecario, es en esa solicitud, ya cuando nosotros y el banco nos concede el crédito, estamos haciendo uso del apalancamiento. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Bueno, básicamente estamos haciendo uso del apalancamiento en el momento preciso de que el banco nos está prestando dinero y nosotros estamos utilizando nuestro pie para multiplicarlo por 10 o por 4, dependiendo de cuánto es el crédito que nos da el banco, y con eso estamos adquiriendo ahora mismo una vivienda, evitando tener que hacer el trabajo normal, en teoría, que es ir juntándose dinero mes tras mes, año tras año, y después, no sé, de 20 años, poder comprar la casa de contado. Para evitarnos eso y tener nuestra casa, entre comillas, propia de inmediato, y digo entre comillas porque la casa queda en prenda, y si uno no paga, el banco te la quita. Así que ese propia es igual dudoso, ¿no?
Pero aún así, en vez de estar pagando, por ejemplo, renta, arriendo como le llamamos en Chile, alquiler como le llaman en España, lo que hacemos es pagarle al banco el dividendo, que es la cuota mensual, ¿cierto?, del valor de la casa. Por favor, disculpar si para algunos estoy hablando con conceptos que parecen, son de hecho muy básicos, pero como en Rankia tenemos una comunidad abierta a todo mundo y no solamente a expertos financieros, nosotros tenemos, y personalmente me preocupo siempre de que la información que yo entregue sea entendible para todo tipo de público, no solamente para economistas, analistas, contadores, etcétera. Entonces, por eso siempre trato de utilizar un lenguaje y una terminología adecuada para todo tipo de público. ¿Ya? Eso es importante recalcar ello. ¿Mm? Otra cosa, si tienen preguntas, vayan colocándolas en la caja de comentarios y yo se las voy respondiendo. No importa, nunca me van a interrumpir, así que pueden estar tranquilos con eso si es que tienen preguntas. Si no las tienen, pues no hay problema. ¿Mm? Bueno, vamos. Entonces, a través del apalancamiento financiero, o sea, perdón, hipotecario, nosotros podemos adquirir una vivienda, sin embargo, estamos asumiendo un riesgo no menos importante, el riesgo de no poder pagar nuestros dividendos, no poder hacer frente a los pagos mensuales ante este prestamista, que es el banco, ¿no? Es un banco, ¿no? Cualquiera sea, da lo mismo. Em, ¿Y qué pasa si nosotros no le pagamos al banco? Pues nos quita la casa, básicamente. Nos quita la casa, ¿cierto? Y más encima se queda con todo lo que ya pagamos. O sea, supongamos que ya venimos pagando 5 años, que son 12 cuotas al año, una por mes, ya 60 cuotas pagadas, y no podemos seguir pagando, el banco se queda con lo que ya pagamos, con esas 60 cuotas, más con nuestra casa. Bueno, nunca fue nuestra casa totalmente. Entonces, ese es el riesgo que corremos. Por eso que ahí estamos utilizando apalancamiento. Nos estamos apalancando, por un lado, de nuestro pequeño capital inicial, de nuestros antecedentes comerciales, que son buenos, y de la figura del crédito hipotecario y del banco, por supuesto, para poder obtener, con ese apalancamiento, obtener nuestra ansiada casa propia, o por lo menos comenzar a pagarla, ¿no? Ya, ese es el apalancamiento más básico y más común, más bien, que todos utilizan, pero es importante que se entienda que esto es apalancamiento, apalancamiento, ¿ya? No olvides, esto es apalancamiento. Y entender este concepto nos va a librar de potenciales riesgos, o por lo menos no librarnos, pero considerarlos, medirlos, calcularlos. Importante eso. Y perdón lo majadero con el tema, pero esto es importante porque yo he visto, probablemente, lamentablemente, probablemente muchos de vosotros se han encontrado con casos de familias que han perdido su casa porque no han podido pagar, porque quizá no hicieron las estimaciones correctas al momento de pedir el crédito hipotecario, eh, consideraron de que, bueno, les iba a ir muy bien y no fue así, no tenían un colchón financiero detrás, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que no os pase, ¿ya? Por eso primero calcular los riesgos, analizar bien y entender el concepto del apalancamiento, lo van a tener mucho más conscientes. Vamos con la siguiente diapo. Otro tipo de apalancamiento de uso, apalancamiento es el apalancamiento en los mercados financieros. Este es bastante común, sobre todo en nuestra comunidad de Rankia, donde hay muchos traders, mucha gente que le gusta inversores, mucha gente que le gusta invertir en mercados, ya sea en corto plazo, mediano plazo y en largo plazo. A ver, para la gente que hace inversión en mercado, entender el apalancamiento es algo muy natural, pero no todo el mundo se dedica a los mercados, así que lo vamos a explicar. El apalancamiento leverage, como se dice en inglés, es en el fondo utilizar un pequeño margen de garantía o una garantía, como lo llamamos margen, lo llamamos garantía, que es lo mismo en realidad, de nuestro capital depositado en la figura del broker, ¿no? El broker es este intermediario financiero que nos da acceso al mercado, ¿no? Y a través de ese depósito yo poder operar, abrir operaciones de volumen mayor al correspondiente a mi capital. A ver, aterricemos esto básicamente.
que, por ejemplo, alguien con $1000 pueda abrir una posición del oro por, no sé, $20.000, 20 veces, o $10.000, 10 veces, o $30.000, 30 veces. ¿Cómo se hace eso? Se está apalancando. Ahora, para que exista el apalancamiento, es el broker que te lo da, básicamente. El broker te dice, mira, si tú depositas tanto, yo con eso te puedo dar tanto apalancamiento. Ahora, la gracia del apalancamiento es que no es obligatorio utilizarlo. Acá hay una discusión, yo no quiero ahondar mucho en el tema para no perderme, pero que he tenido con muchas personas que me dicen que el apalancamiento amplio que dan los brokers es malo. Es que no, es que esto, la regla de limitar el apalancamiento por broker me parece bastante tonta. ¿Por qué? Porque esto es como yo lo comparo mucho con los automóviles, con los carros, ¿no? Con los coches que le llaman algunos, ¿no? De que si tú compras un automóvil que puede pues, andar hasta 200, 240 kilómetros por hora, 260, no sé, 180, lo que sea, eso no significa que tú te vas a ir a andar a 180. ¿Entiendes? Entonces, ese es el tema. Obviamente, si tú andas a 180 kilómetros por hora o 200, tienes más riesgo de accidente que si andas a 40. Una cosa muy lógica. En el apalancamiento financiero es absolutamente lo mismo. Es mucho más riesgoso perder dinero si uno se apalanca a que si no se apalancara. Y ya apalancándote, dentro de mayor apalancamiento, mayor el riesgo. ¿Ya? Entre comillas, el mayor riesgo también es, entre comillas, porque existe el stop loss, esto es igual, pero quitando ese concepto, a mayor apalancamiento, mayor riesgo. Entonces ahí donde el operador tiene que ser lo suficientemente consciente, conocedor del apalancamiento y de la gestión monetaria y del riesgo, para estimar cuánto está dispuesto a arriesgar. ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar? Esa es la pregunta del $1.000.000. Si estoy dispuesto a arriesgar X cantidad, estupendo, vamos para arriba. Pero tiene que ser consciente de ello. Tiene que ser consciente de con cuánto se va a apalancar. Si yo me apalanco 2 veces con el broker me puede dar apalancamiento hasta 500 veces. Incluso hay broker que he visto que te da hasta 3000 veces. Increíble, pero es así. Pero hay brokers que te dan 500 veces, 100 veces, 200 veces. Y eso no significa que yo voy a abrir una operación 200 veces mi capital. Yo puedo abrir una operación de 2 veces mi capital, es decir, apalancamiento 1 a 2. No tengo por qué utilizar todo el apalancamiento que me da el broker. Si me compro un Lamborghini, un Ferrari, no tengo por qué andar a 300 kilómetros por hora. Nadie me obliga, puedo andar a 40. Si quizá no quiero andar corriendo por la ciudad, lo que quiero es disfrutar del vehículo, del carro, del coche, como le llamen, ¿no? Entonces, ojo con eso, de que no, que el apalancamiento está ahí. El broker te lo da como el carro te da el potencial del motor para que tú aumentes la velocidad. Nadie te obliga a utilizarlo, nadie te obliga a andar a cierta... Y limitar el apalancamiento en los mercados es como limitar en el fondo, es como que se empiecen a fabricar autos a 40 kilómetros por hora y se limite la velocidad ahí, pero de fabricación, o sea que una ley global tendría que ser, ¿no? De todos los países fabricantes, les prohíba a los carros, a los automóviles, a los coches, ¿no? Poder fabricar automóviles que anden a más de, no sé, 50 kilómetros por hora. Sería ridículo, porque somos nosotros los conscientes de que a tal velocidad el riesgo de accidente aumenta, tanto de que nosotros o nuestro carro o un tercero o varios terceros sufran con daños parciales o fatales. Entonces, en el apalancamiento es lo mismo, ¿ya? Los CFDs, los contratos por diferencia, los futuros, Forex, que Forex también es un CFD, algunos se los separan, pero en realidad también es un CFD. eh, Está el Forex, el futuro del Forex, y está el CFD del Forex, o sea, el spot, ¿no? Que se usa con CFD. Bueno, estos instrumentos suelen ser apalancados, de hecho son apalancados. Por lo tanto, uno puede utilizar apalancamiento para operarlos o no, ¿ya? Ahí es donde el trader tiene que ser lo suficientemente profesional para saber lo que está haciendo. ¿Mm? Y lamentablemente, estadísticamente se demuestra lo contrario, de que la mayoría pierde dinero y no por su incapacidad de saber lo que va a suceder en el futuro, sino por el exceso de apalancamiento. Es más, se han hecho estudios en países asiáticos comparados con países europeos donde se demuestra de que
países asiáticos donde tienen más limitado el apalancamiento, los traders son más rentables y no porque sean más inteligentes o porque tengan una capacidad extraordinaria para ver el futuro, no, porque utilizan menos apalancamiento. Así es simple. Esa es la estadística. Obviamente son estadísticas generales y hay que evaluar caso a caso, ¿ya? Es importante mencionar eso. Así que otro uso muy común que los traders conocen es el apalancamiento en los mercados financieros, que tiene utilidades muy buenas. A ver, voy a tocar un punto además antes de pasar al siguiente. Yo siempre he dicho, el apalancamiento en los mercados tiene un objetivo muy importante que la gente no se da cuenta. Es muy bueno para no tener que meter todo el dinero en el broker. Supongamos que ustedes tengan $100.000 y esos $100.000 van a operar con ese capital. No metan los $100.000 en el broker, metan, no sé, 30.000, 40.000, 25.000. El resto manténganlo en su cuenta bancaria. ¿Para qué quiero meter $100.000 si tengo el apalancamiento? Si voy a operar uno a uno, o sea, sin apalancamiento, la operación de 30.000, abro 1 a 3.3 veces, 3.333 en los periódicos, y me da los 100.000. Tengo 30.000, me apalanco a 3.33 veces y hago, o 3.34 veces y hago 100.000. Y no tengo que meter todo el dinero en el broker. Esa es la gracia del apalancamiento. Nos ayuda o nos permite, como quieran verlo, no tener que meter todo el dinero dentro del broker. Y tener esta separación, ¿no?, entre dinero en el broker y, por supuesto, dinero en nuestras cuentas bancarias. Para eso es el gran uso del apalancamiento en los mercados financieros. Además, por supuesto, puede abrir operaciones un poco más grandes también, aún considerando mi capital total. Sin embargo, que ese apalancamiento sea limitado, no mucho. ¿Ya? Ese es mi consejo. Ahora, se entiende que a operativa a menor corto plazo te tienes que apalancar más. Y a mayor plazo te apalancas menos. ¿Ya? Pero no voy a entrar en este tema porque estamos entrando en un tema de trading, pero quería, digamos, tocarlo igual para generar para recomendar eso, o sea, entender de que el apalancamiento en los brokers es muy bueno, justamente para no tener que meter todo el dinero en los brokers, piénsenlo así, más que para tener que abrir operaciones más grandes en el broker. Vamos con lo siguiente. El apalancamiento empresarial, ¿ya? Dentro del apalancamiento financiero, aquí no estamos hablando básicamente de apalancamiento financiero, sino apalancamiento en las finanzas personales, pero si estuviésemos hablando de apalancamiento financiero, nos encontraríamos con la figura de ¿cómo se llama? De los tipos de apalancamiento financiero que hay, ya que es el financiero, el mixto, no me acuerdo cómo se llama el otro, y eso ya es otro tema. Aquí vamos a hablar como concepto de utilización de apalancamiento, no financiero, apalancamiento, ¿ya? ¿Qué tipo de apalancamiento podemos utilizar a nivel empresarial? Pues básicamente el apalancamiento que podemos utilizar acá es a través del uso de recursos humanos de terceros, a través del uso de maquinaria y tecnología, ¿eh? Y de las habilidades de terceros. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar un ejemplo bastante básico para que se entienda. Si yo soy un freelance, un autónomo, un independiente, como quieran llamarlo, una persona que ejerce de forma libre su especialidad, ¿ya? Puede ser desde un carpintero, un médico, un abogado, un diseñador, un pintor, lo que ustedes quieran. Esa persona produce de acuerdo a su capacidad propia de producción. Supongamos que la persona trabaja 8 horas al día. Perfecto. Va a facturar, a rentar por su capacidad de 8 horas al día, no más. No va a producir por 100 horas, porque él solamente es una persona y puede trabajar solamente 8. ¿Ya? No, que puede trabajar más, no, que trabaje 8, para tener un ejemplo, ¿vale? Trabaja 8 horas al día, ¿ya? Pero cuando formamos una empresa, lo que hacen los empresarios, los emprendedores, es apalancarse del tiempo, y esto que no suene malévolo, que no suene a discurso marxista ni nada por el estilo, ¿no? Se apalanca del tiempo y de la productividad, por supuesto, que va en relación, tiempo y productividad de la mano, de los trabajadores y o colaboradores que contrata. Si la persona, este empresario, emprendedor, tiene
100 personas trabajando en su empresa, significa que él va a producir por el valor de 100 personas y no por el del mismo, a diferencia del médico, del abogado, de cualquier autónomo que gana por su propio trabajo, el otro va a ganar también por el trabajo de los demás. Por supuesto que no sé, a diferencia de cuando uno trabaja por sí mismo, uno se lleva el 100% de la productividad, ¿no? Pero cuando tú tienes, el empresario, ¿no? Tienes en un negocio, tienes que pagar un salario. O sea, si no te puedes llevar el 100%, si no ya sería esclavitud eso, ¿no? Tienes que pagar un salario y por lo tanto, digamos que una pequeña parte de esa productividad queda para la empresa, ¿ya? De esas 8 horas, supongamos que son 6, que más o menos se calculen que vaya para el salario del trabajador, y unas 2 horas, 1 hora y media, 1 hora, eso va a depender de cada empresario, de empresa, cálculo, etcétera, etcétera, cada esquema de negocio, que quede a la empresa. Por lo tanto, a mayor cantidad de empleados, se tiende, o debería ser natural, de que las ganancias sean mayores para la empresa, porque tienen mayor productividad. O sea, no estamos apalancando del tiempo de trabajo. Pero además, dentro de ese tiempo de trabajo existe otro concepto, que es de las habilidades, conocimientos y experiencias de esos empleados, de esos colaboradores, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, un empresario, inversor, dice, oye, me gustaría poner una clínica, pero yo no tengo idea de pediatría, odontología, radiología, no tengo ni idea de medicina ni de enfermería ni nada. Lo que hago es contratar a gente que ya haya hecho el camino, se haya especializado en dermatología, en oftalmología, en pediatría, en enfermería, en todo el personal. Y me apalanco de su trabajo, de su tiempo y de su conocimiento. Y por supuesto, ese trabajador también se apalanca de su trabajo, su tiempo y su conocimiento, por lo cual va a ganar más que un trabajador no calificado. Por eso que un abogado o un médico gana más por hora que un trabajador que no, pues, por lo general no se especializa en algo, ¿no? Entonces, esa es la utilización no solamente del tiempo de trabajo del otro, sino que también de la calidad del trabajo, el conocimiento y la experiencia, ¿no? Y, por supuesto, de la especialización y la hiperespecialización. Ya, ese es el apalancamiento empresarial. El apalancamiento empresarial es una de las formas más comunes por las cuales una persona puede generar gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si una persona se dedica a ser independiente, siempre va a estar produciendo de acuerdo a su capacidad propia de producción, valga la redundancia. Más no va a poder crecer más. Es decir, no puedo ganar 100 veces mi producción. Imposible. Tendría que multiplicarme, ¿no?, por 100 para poder producir eso. Pero si, a diferencia de ello, contrato a mucha gente que me produzca para mí, sí podría obtener grandes beneficios. Por eso una de las formas más comunes para amasar riqueza es ser empresario. Sin embargo, que esto no os engañe, porque es muy difícil, es muy complejo. Hay grandes riesgos, sobre todo financieros, que esto implica cuando no se tienen las espaldas suficientes, cuando recién se está iniciando una empresa, cuando ya se tiene una responsabilidad de pagar contractualmente salarios, que tienes al sistema de impuestos encima, el que sea, la Hacienda, ¿no? Nosotros llamamos Servicio de Impuestos Internos en Chile, la DIAN en Colombia, el SAT en México, la Hacienda en España, etcétera, ¿no? Sus sistemas que el IRS en Estados Unidos, etcétera. Donde estén, hay un sistema de impuestos que va a querer ir por ti. Y eso lo vas a tener encima, vas a tener que tratar con trabajadores, trato psicológico, tratar con personas no es fácil. Vas a tener que responder ante sus salarios, porque los trabajadores te dicen, sí, yo voy a estar ahí comprometido, voy a estar trabajando 8 horas diarias, pero tú a fin de mes, con la fecha que hayan pactado de pago, tienes que tener mi salario ahí. No me puede fallar. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, ojo con eso. Ya no es fácil ser empresario, que eso no me engañe. Ahora, el que la logra hacer, como se dice popularmente en Chile, si le hiciste, ¡pum!, volaste. O sea, te va pero excelente. O sea, pero son una minoría. La mayoría de los nuevos emprendimientos fracasan antes de los 5 primeros años. Antes de los 5 años, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, incluso al quinto, ¡pum! Y solo una minoría pasa eso, porque es muy difícil. Y eso sin contar toda la estructura de costos que son a renta de local, mobiliario, etcétera, pago a proveedores, una cantidad de responsabilidades enormes.
finalmente el último que se paga es el empresario. ¿Ya? Quería hacer comentar este punto para que no os creáis que es tan fácil que es llegar, bueno, voy a apalancarme del estudio de los demás, del tiempo de trabajo de los demás, contrato gente, pongo una empresa, empiezo a vender y ya está. Ya, pero falta el trabajo más importante, el de vender. Si tú puedes tener los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores médicos, etcétera, pero si no eres capaz de, como empresario, porque emprender es vender, como emprendedor o empresario, poder vender al mercado, poder llegar al mercado, poder convencer al mercado que te compre a ti, el fracaso está garantizado. Y eso es justamente lo más difícil, vender. Y emprender es vender, y a no todo el mundo le gusta vender. De hecho, a la mayoría puedo decir a priori que no le gusta vender. Aclarado ese punto, vamos con la siguiente diapo. Vamos con la siguiente diapo. Ya, este es el apalancamiento ocasional. Apalancamiento ocasional, no está escrito en ningún libro. Efectivamente. De hecho, mis presentaciones tienen la característica de que por lo general entrego material que va con mucho de mi siembra, ¿no? Mi siembra y de mi cosecha, ¿no? Significa, le meto mucho de lo mío, de mi experiencia y tomar conceptos que de repente, claro, no son ajustados precisamente al entorno, pero sí tienen relación y se pueden utilizar como tal. Porque muchas cosas que uno aprende en distintas profesiones, tú eso lo puedes utilizar en otros aspectos de la vida. ¿Eh? Y esto es lo que yo hago muchas veces con el conocimiento que os preparo para vosotros y entrego. De todas mis experiencias voy, obviamente agarro todo el concepto estricto y más encima le digo, pero mira, además esto se puede utilizar para esto otro y para esto otro, y agarro esa información, la unifico, le doy una forma que sea fácil de entender y para os entregarlo como en esta ocasión. ¿Qué es el apalancamiento ocasional? El apalancamiento ocasional es lo que llamamos, que es un término que tiene muy mala reputación, que es el oportunismo. Oportunista. Pero el oportunismo en el buen sentido de la palabra. Es decir, tomar oportunidades. ¿Qué es la toma de una oportunidad? La toma de la oportunidad es cuando tú eres capaz de poder, básicamente, utilizar una situación a tu ventaja. Un ejemplo, lo que hizo Bill Gates. Bill Gates tenía su software, ¿cierto? Que quería, pues, obviamente meter en todos los ordenadores, pero ¿cómo lo hacía? Básicamente, ¿cómo llegaba a ese mercado? ¿Cómo lo hacía? Bueno, tenía la mamá, casi todo el mundo tiene mamá, pero curiosamente la mamá era amiga del gerente o presidente de la IBM. Coño, o sea, no es menor, ¿no? O sea, no es menor. ¿Y qué hizo Bill Gates? Bueno, habló con la mamá y la mamá hizo el favor de hablar y este amigo de la IBM dice, ya, bueno, voy a atender a tu hijo, a ver qué quiere tu hijo, ¿no? Y bueno, esa reunión, esa pequeña reunión convirtió en millonario a Bill Gates. Por supuesto, no solamente esa reunión, sino que lo que hizo Bill Gates. Porque tú puedes conocer tu papá puede ser amigo de no sé quién sea, de Elon Musk, pero si no tienes nada que dé valor a Elon Musk que le interese, pues. Pero si tienes el producto, la idea, la forma ya desarrollada y además tienes la oportunidad de, por alguna razón, tener el contacto, alguien que conoce a esa persona, o tú mismo la conoces, eso es apalancarse ocasionalmente, una situación. Es el oportunismo, es tomar la oportunidad, ¿ya? Y esto no es malo, al contrario, es bueno. Ahora, lamentablemente aquí hay situaciones que juegan, y esto es verdad, o sea, el entorno con el que creces es mucho más difícil, y esto va a sonar a pensamiento ideológico, pero es verdad, es mucho más difícil conseguir mayores oportunidades cuando creces en un entorno, pues, o por ejemplo en un entorno obrero, a versus alguien que se crece en un entorno de que sus papás son empresarios, inversores y tienen amigos inversores y el que va a tu casa es el senador, el presidente de esta empresa o de la otra. En ese entorno es mucho más fácil una persona con las mismas capacidades, los mismos conocimientos, la misma experiencia en una situación de red de contactos tiene mucho más oportunidades de poder escalar o más rápido al menos que en una que no.
Y eso es porque puede apalancarse de esas relaciones personales, profesionales y todo eso. ¿Ya? Ahora, no solamente en ese ámbito, podemos utilizarlo de otra forma. El apalancamiento ocasional, es decir, estoy en mi casa, estoy con mi bebé está llorando y necesito hacer un trámite bancario rápido, puedo llamar a mi mamá, a esta, qué sé yo, que lo venga a cuidar. Estoy apalancando de mi madre para poder cuidar a mi hijo y yo poder hacer un trámite en el banco. Ahí tenemos, otro uso de apalancamiento. Es decir, por eso es importante este concepto, porque aquí no solamente vamos directamente a dinero, sino que el apalancamiento es un concepto que tú lo puedes transponer a todos aspectos de la vida. Y por supuesto que nosotros, el que más nos concierne a nosotros, el tema financiero, pero tenemos otros usos. Y si entendemos el apalancamiento desde el punto de vista financiero, lo podemos transponer tú, a otras instancias como la que estamos refiriendo del tan simple como el cuidado de un bebé. ¿Ya? Lo mismo, utilizamos hoy día la tecnología, las redes sociales, que muchos las utilizan solamente para ocio, son una tremenda herramienta donde muchos las han utilizado para generar grandes negocios, es decir, publicidad a bajo costo. Antes, colocar un comercial, hace años antes, décadas antes, en la televisión, era literalmente, o sea, carísimo. Solamente para empresas muy grandes. Un emprendedor pequeñito no podía colocar publicidad. Con suerte en el diario local de su ciudad. Hoy día, un emprendedor con un poco de presupuesto puede llegar a países que ni siquiera ha pisado. Gracias, con publicidad, gracias a el Internet y a sus sistemas publicitarios, ¿ya? Que ya conocemos, de Facebook, Google, etc. ¿No? Hay muchos. Entonces, eso es apalancarse de la tecnología, los avances en marketing, los avances tecnológicos, el Internet como gran invención, la penetración de Internet del público, porque si tenemos un Internet pero nadie lo ocupa, ¿de qué nos sirve? Todo eso es apalancarnos de que la gente anda perdiendo el tiempo en redes sociales. ¿Por qué? Porque es como un lugar de encuentro, es como una especie de salón de fiesta donde dice, oye, ¿dónde está el mercado? Justo, mira, todos los días la gente se reúne en este lugar. Y ese lugar se llama Facebook o Twitter o no sé. Apalancarnos de eso para poder, con poco dinero, invertir en publicidad y llegar a toda esta masa de público. Ese es el apalancamiento ocasional, es decir, buscar distintas formas, detectar cómo uno se puede apalancar. Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, hablaba de que David se apalancó de una resortera para vencer a Goliat, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Esta lucha entre David y Goliat. Y efectivamente, eso es un uso muy interesante del apalancamiento. David era físicamente inferior a Goliat, pero David se apalancó de una resortera para poder vencer a Goliat. Esa resortera hoy día lo podemos llevar a un arma de fuego. En ese tiempo no existía el arma de fuego. Entonces, una persona para su defensa personal, no estoy muy de acuerdo, pero es válido, existe, y es respetable que lo usa, puede apalancarse de un arma de fuego para la defensa propia y de su familia, en su hogar. Eso es un apalancamiento. Es decir, bueno, yo no estoy súper entrenado, no soy Bruce Lee, etcétera, y me apalanco de un arma de fuego para la defensa personal. Ese es un apalancamiento también. Te estás apalancando de esa arma de fuego. Y esa arma de fuego es tecnología, trabajo, estudio, mano de obra. Para formar esa arma de fuego hay mucho trabajo, conocimiento detrás. ¿Sí? Hay una cadena de personas que a su vez se prepararon para eso, hay un esquema empresarial, hay un esquema de distribución, hay un esquema de comercialización para que finalmente esa arma llegue a la mano de esta persona que quiere utilizarla en modo defensa personal de su familia, de su hogar y a nivel también personal. Ese es el apalancamiento ocasional, es decir, llevamos el concepto del apalancamiento que podemos utilizar en finanzas para todo tipo de circunstancias, incluido también la parte financiera. Vamos con el siguiente punto. Y así vamos a ir entendiendo cada concepto. La tercera parte, vamos a ver las oportunidades, los riesgos, esta palabra me encanta, los riesgos, que nadie piensa en ello, yo siempre pienso en ello, y las conclusiones. Antes de ello, bueno, ahí tenemos un comentario. Nos dice Aneley, exactamente, dice, ser empresario es muy complicado y cuando se atraviesa la pandemia más. Qué buen punto toca Aneley.
Justamente hoy día hemos visto, bueno, desde el año pasado más bien, hoy día me refiero al presente, no literalmente hoy, hemos estado viendo la complejidad respecto a todo lo que hemos pasado con el tema de la pandemia. ¿Cuántos negocios han cerrado? Restaurantes, peluquería, bueno, salones de belleza, eh, spas, centros de entretenimiento, cines, cafeterías, etcétera. Ustedes saben, ¿no? En cada país ustedes saben cuántos han quebrado porque no han podido soportar tanto tiempo parados, pagando renta, pagando empleados. Han quebrado, cerrado, otros están aguantando, paralizados, la mayoría muertos, ¿no? Y eso es un riesgo, eso es un riesgo. Es decir, yo me estoy apalancando volviendo al apalancamiento empresarial, me estoy apalancando del trabajo de otro, del conocimiento de otro, etcétera, para ganar más. Sí, pero eso tiene un riesgo, que yo estoy asumiendo responsabilidades con el que me renta el local, con los costos, todo lo que es infraestructura, con los salarios. Y en una situación, como bien menciona la ley, de pandemia, tengo que pagar sueldos a salarios, tengo que pagar la renta del local, tengo un restaurante, tengo que pagar esto, tengo que pagar permiso municipal, de ayuntamiento, etcétera. Eso es un riesgo, es un riesgo. Entonces, ahí entramos en los riesgos del apalancamiento y lo vamos a tocar, oportunidades, riesgos y conclusiones. Y el comentario de Anelei Soria ha justamente apuntado a eso. No solamente es que, bueno, ser empresario es fácil porque esto. ¿Y qué pasa en pandemia? O a veces la competencia te va comiendo. ¿Y qué pasa ahí? La estructura de costos, si tienes problemas con empleados, etcétera. O sea, eso es lo complicado. Patricia nos pregunta, dice, ¿cómo se podría utilizar el apalancamiento para una pequeña empresa del sector turismo, hablando en los próximos meses? Bueno, hoy día ha sido un infierno el turismo, la industria del turismo, para lo de la pandemia es un infierno, literal. Recordemos que el año pasado muchas líneas aéreas estaban al borde del colapso económico. Y la pregunta es, hoy día es una gran oportunidad, porque el turismo nos abre una puerta importante para entrar a un sector que hoy día ha quitado a muchos actores. ¿Entiendes? Actores como competencia, empresas del sector. Aunque han muerto, operadores turísticos, etcétera. Murieron, ya no están, porque las pandemias los sacó del mercado, porque no pudieron soportar, ¿no? Todo este tiempo de baja en venta o simplemente cese total de funciones. Entonces, abre una oportunidad para personas que quieran entrar a este sector y antes se le veía muy difícil por la mucha competencia. Así que increíblemente podemos apalancarnos de una situación desgraciada, como lo que ha sido el contexto de la pandémico, para poder entrar y hacer más fácil la entrada al sector turismo porque la pandemia no dura para siempre, se va a acabar, que no lo crean. Y podemos apalancarnos de esta situación desgraciada, ¿no? Para nosotros tomar participación como parte de actores del mercado, nuevos actores del mercado del sector turismo. ¡Qué fantástico! Incluso en una situación, repito, desgraciada, podemos sacar provecho apalancándonos de esa situación. Es una oportunidad. Lo que para algunos es una desgracia, para otros es una oportunidad. Cuando alguien tiene que prácticamente regalar su propiedad, su casa, su carro a un precio muy barato, porque necesita con urgencia el dinero, para esa persona es una desgracia, pero para otro automáticamente es una oportunidad. Ojo, y hay gente que se dedica especialmente a atacar esos puntos, a comprar barato para vender caro. Gente que compra carros ilustrados, gente que compra casas en remates, o sea, remata casas, ¿no? Porque son más baratas que comprar una casa inmobiliaria. Eso es apalancarse de la desgracia de un tercero. Es así, o sea, esa es la realidad. Yo no digo que esté mal o esté bien, lo que yo digo es tratemos de no ser las víctimas, ¿ya? Tratemos de medir los riesgos de lo que puede pasar en nuestras decisiones y tratemos de utilizar el apalancamiento con las oportunidades. Aneley dice, un gran riesgo que me pasmó y no me dejó seguir con mi emprendimiento en ese momento. Desde ese entonces eran más riesgos para mí de todo tipo que lo que pude haber ganado económicamente. Efectivamente, ahí es donde uno tiene que evaluar los riesgos. Y bueno, y si continúo, ¿qué puede pasar?
¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde corro el riesgo? Ahí es donde uno tiene que evaluar, decir, boom, boom, ¿sigo o no sigo? ¿Paro? ¿A dónde está el punto de salida? ¿Dónde está mi stop loss, mi punto de parar pérdida, ¿no? Es complicado. Hoy día la pandemia ha creado desgracias y ha generado oportunidades. Y vamos a ver justamente esta parte que es oportunidades, riesgos y, por supuesto, las conclusiones de todo este concepto. Bueno, apalancamiento, oportunidades. Ya había hecho como un hincapié junto a las consultas que me habían amablemente hecho en los comentarios. Eh, oportunidades. Aumento de la productividad, acceso a la calidad a mejor calidad de vida y aumento de la riqueza. Son tres oportunidades propias del apalancamiento que nos da Tania. A ver, las explico. El aumento de la productividad. Como si, por ejemplo, si yo soy un empresario, a través del apalancamiento de mis trabajadores, de la maquinaria que compro para aumentar la productividad, o sea, puedo aumentar la productividad, perdón. Si compro, por ejemplo, un robot que me fabrica carros y contrato a gente que se dedica al detalle de la fábrica de esos carros, ¿no? Eh, tengo un aumento de la productividad. ¿Por qué? Porque yo como persona no puedo más trabajar más de 8 horas al día. Pero si tengo a 1000 empleados que me trabajan 8 horas al día, y si, no sé, dos de esas horas son 6 para el empleado y 2 para mí, tengo 2 y tengo, no sé, 100 empleados, tengo 2%, tengo 200 horas diarias de productividad. Entre comillas, para mí, para la empresa en realidad, no es todo para mí. Entonces, a través del apalancamiento, por ejemplo, de terceros, eh, de la especialización de terceros, yo puedo colocar una clínica y no tengo idea de medicina. O sea, no tengo que pasar por la escuela de medicina para poner una clínica, oftalmológica, pediátrica, la que sea, psiquiátrica, de la que sea, porque contrato a la gente, me apalanco del conocimiento de los estudios de las personas que se dedicaron a eso. Yo me dedico a desarrollar negocios, a crear esquema de negocio, y otras personas mientras se dedican a especializarse en la ejecución de, valga la redundancia, esas especialidades, ¿no? Y los contrato para eso, y me apalanco de ellos, y ellos también se apalancan de mi estructura empresarial para poder ejercer su profesión. Entonces es un apalancamiento mutuo, ¿no? No solamente es del empresario, sino que también propiamente tal del profesionista o del técnico o de la persona que se especializó en cualquier área, ya no tiene por qué ser titulada, básicamente. Entonces, la primera oportunidad del apalancamiento es que con ello podemos aumentar la productividad, ¿ya? Y esto va unido a los segundos dos puntos que vienen. Acceso a una mejor calidad de vida. Si aumento la productividad, voy a ganar más dinero y por lo tanto, lo más probable, ¿no? Que bueno, dinero, ¿no? Por lógica, y por lo tanto voy a poder acceder, por lo general, a un mejor nivel de calidad de vida. ¿Por qué? Porque voy a poder acceder a mejor salud, a mejor vivienda, a un mejor barrio, sector, área de donde vivir, ciudad, etcétera, a mejor calidad de alimentos, eh, a mejores especialistas médicos, no sé. La probabilidad de que tenga un mayor acceso a la calidad de vida es mucho mayor si aumento la productividad. ¿Por qué? Porque va a tener más dinero. Así es simple. Y por supuesto, aumento de productividad, aumento de la riqueza. Estas más personas tengo, digamos, produciendo a través del apalancamiento. Ahora, ojo, el segundo punto, acceso a mejor calidad de vida. No implica solamente ni estrictamente el tema de ser empresario. ¿Por qué? Porque el hecho, el ejemplo del apalancamiento hipotecario, yo puedo, en vez de estar rentando por 20 años, juntando dinero, aparte de la renta, que ya es difícil, para pagar mi casa propia, puedo apalancarme a través de crédito hipotecario y acceder a una casa a través del apalancamiento, ya tener mi hogar, ¿no? O por lo menos estar pagando mi hogar, ¿no? Entonces, ese es el tema, o sea, puedo acceder a distintas cosas como oportunidad. La oportunidad también, el tema del apalancamiento de contactos, de la red de contactos. Puedo hablar con el amigo de, para poder, no sé, lograr una entrevista de trabajo, para poder lograr presentar mi producto, mi servicio, mi emprendimiento, mi oferta de sociedad, de partnership, de alianza estratégica, de joint venture, no tengo idea. Es decir, son distintos conceptos que puedo utilizar el apalancamiento, las oportunidades que me da el concepto del apalancamiento. Acceder a vivienda, aumentar la productividad, con ello aumentar la riqueza, aumentar la calidad de vida, no solamente a través del aumento de la productividad, sino que también al acceso
a crédito hipotecario, por ejemplo, ¿ya? Son distintas oportunidades que nos ofrece el apalancamiento, por eso es importante conocer esta herramienta y tenerla en conciencia. Pero, sin embargo, no es tan importante si no se conoce la parte que viene a continuación, que esto es clave, los riesgos. Los riesgos lo son todo. Los riesgos lo son todo y nadie quiere hablar de ellos. O nadie quiere escuchar de ellos, más bien. Todos queremos pensar en cuánto ganar, cómo vamos a vivir, en Lamborghini, pero no los riesgos que implica poder, el hecho de ejecutar algo para poder conseguir eso que queremos. El apalancamiento conlleva riesgo, no es gratis. El apalancamiento no es gratis, chicos, no es gratis. Riesgo del apalancamiento. Primero y más básico, el que más cae, sobreendeudamiento. Si yo saco compro una casa, crédito hipotecario, y aparte me endeudo con otra cosa más, un crédito para comprar los muebles, un crédito para comprar un carro, un crédito para ir de viajes a México o donde sea, lo que voy a hacer es probablemente sobreendeudarme. Y por lo tanto voy a estar como ahí el vector de la imagen ahí, el caballero con una moneda que está pesando mucho. Tiene una moneda que tiene que cargar y más encima subiendo una escalera. O sea, va a estar muy pesada la cancha, como se dice aquí popularmente. Muy, muy pesado el terreno. El sobreendeudamiento es uno de los mayores riesgos y es donde mayor caen las personas que toman apalancamiento porque no lo miden. Por eso es importante medir el riesgo. Porque si no puedes medir el riesgo, el apalancamiento, la probabilidad de que caigas en alguna desgracia es muy alta. Antes de utilizar apalancamiento, hay que medir y asumir los riesgos. ¿Qué pasa si no me resulta? ¿Qué pasa si me sale mal? Ah, incluso hasta una carrera profesional tiene riesgos. Una persona que tiene, o sea, apalanca un contacto para entrar a, no sé, a trabajar en el sistema penitenciario, sistema de cárcel. Tiene un riesgo, te puede pasar algo. Los que va a cuidar, pues no son personas que están ahí justamente por su buen comportamiento. Un médico, incluso en Estados Unidos, existen muchas demandas de salud, que no porque la operación se lo mal, demando al médico por tantos millones de dólares. Claro, ese médico gana mucho dinero, pero está sometido a unos riesgos impresionantes, impresionantes. Y justamente es eso, por justamente el entorno en que está. O sea, el apalancamiento conlleva riesgos. Después del sobreendeudamiento viene lo peor, la ruina quiebra, o ruina o quiebra, o como quieras llamarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que la ruina podemos verlo a nivel personal y la quiebra se usa más a nivel empresarial, pero igual uno quiebra como persona, ¿ya? Así que ruina, quiebra, lo mismo. El riesgo de ruina, riesgo de quiebra. Si te sobreendeudas y no eres capaz definitivamente de hacer frente a tus pagos, hasta ahí quedaste. Vas a quebrar. Y yo conozco casos de gente que ha perdido su hogar, literal su casa, porque el banco se las toma después para, obviamente, poder, la persona no puede seguir pagando su crédito para que su empresa genera más ingresos, para que creciera más, la expansión, la fue a buscar el banco, pidió un crédito y le salió mal, lo calculó mal, no le pagaron los proveedores, pasó una pandemia, o sea, situaciones que a veces uno no maneja o no calcula adecuadamente o por exceso de optimismo o porque aparecen situaciones inesperadas como una pandemia. Al final del día el banco va a agarrarse donde puede. Ah, usted tiene una casa, bueno, para acá. ¿No me puede pagar? Bueno, agarro su casa. Yo conozco no uno, montones, o sea, muchos casos de personas que han perdido su casa de mano del banco por apalancarse sin medir los riesgos y cuando las cosas no les salieron bien, ¡pum! Casa para adentro. Otras personas que se han tenido que acoger a la ley de quiebras, empresas que han quebrado, todo el mundo conoce. O sea, no es tan difícil, lamentablemente. Sería genial que fuese difícil conocer, pero es mucho más común lo que hace que nadie habla de eso, porque no es muy glamoroso, pero está, es real. Y con ello, además, ni siquiera hay que caer en la ruina, quiebra para eso, o incluso estar solamente sobreendeudado, o incluso un poco endeudado para poder caer en un desastre mayor, que es la salud física y mental. Conozco casos,
de gente que se ha suicidado por deuda. Literal. Aquí en mi ciudad conozco. Se ha suicidado por deuda. Son las decisiones más drásticas, por supuesto no se las recomiendo a nadie, pero es real. Es real. O sea, si te sobreendeudas, sientes de que ya no puedes más, de que tu vida es un infierno porque lo único que haces es trabajar para pagar la deuda, mal vives, estás quebrado financieramente, no ves la luz al final del túnel, siempre ves, avanza, caminas y caminas en el túnel y lo único es oscuridad, 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 y no ves la luz al final del túnel. La salud física, la salud mental, primero parte con la salud mental, es un desastre. Y eso repercute en la salud física. Y en casos extremos llegas primero el estrés, porque te estresas. Y después el estrés, si no lo controlas, si no lo trabajas, la depresión. Y después la depresión, una depresión extrema, te lleva a qué? A atentar contra tu propia vida. Entonces, es una cadena de eventos que hay que saber cómo lidiar. Entonces, no es tan fácil. Es decir, no solamente hay que ver las oportunidades del apalancamiento, sino que también medir los riesgos. Dice Aneley, dice, apalancarse entonces es como un sinónimo de valerse de para. Claro, en términos coloquiales sí, efectivamente. Vamos con nuestras conclusiones. Las conclusiones son claras y más que nada es lo que vengo mencionando desde el principio de la presentación. Y son grandes oportunidades el apalancamiento, pero oportunidades que vienen acompañadas de riesgos. ¿Eso significa que por los riesgos no tengo que apalancarme? No, no significa eso. Significa de que antes de tomar las oportunidades, tengo que ser consciente, realista y honesto conmigo mismo y medir esos riesgos. Es decir, ¿cuáles son los riesgos? A ver, ¿qué pasa si sale mal? Una de las cosas que yo critico cuando la gente se casa es que piensa de que todo va a salir bien. No, que vamos a casar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer la gente. Pero nunca miden los riesgos. ¿Y qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si el matrimonio no funciona? Al año, a los meses, a los 20 años, a los 15. Hay que pensar en eso. Lamentablemente hay que pensar en eso. Soy súper aguafiesta, pero tengo que serlo. Soy un experto en gestión del riesgo. Y siempre le aconsejo medir los riesgos siempre. En el apalancamiento hay que medir los riesgos. ¿Qué pasa si la empresa, si este crédito que voy a tomar para el crecimiento, la expansión de mi empresa sale mal? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué me significa eso? ¿Quiebre de la empresa? ¿Algún daño patrimonial? ¿Pérdida de mi casa? ¿Estrés? ¿Me gusta el estrés? ¿Soy una persona depresiva? Que puede obviamente aumentar mi nivel de depresión. ¿Qué pasa si ese crédito hipotecario para comprar la casa de mis sueños no puedo pagarlo? Porque mi trabajo es inestable, porque mi actividad es temporal, porque estoy con otras deudas además y estoy como, llego a fin de mes muy ajustado. ¿Qué pasa si no puedo pagar? ¿Cuáles son los riesgos? Hay que calcular los riesgos. Y si se asumen los riesgos, sí, ok, estoy consciente de que me puede pasar esto y acepto que esto me pueda pasar. Perfecto, adelante. Pero nunca hay que apalancarse sin asumir los riesgos, sin calcularlos, porque eso es andar en la vida como conducir un carro ciego, con los ojos cerrados, pensando en que solo la divinidad, los seres espirituales, los espíritus, Dios o lo que uno crea nos va a guiar. Y está muy bonito, pero eso es bastante infantil, poco responsable, por supuesto. Incluso en cosas tan simples como comprarse un carro, no, ni siquiera comprarse un carro, decidir conducir un carro, conlleva un tremendo riesgo. Si yo conduzco un carro, puedo asesinar a alguien, puedo chocar un carro, tener que pagarle, puedo atropellar a alguien e incluso puedo asesinar a alguien, por supuesto sin la voluntad de hacerlo. Si yo no conduzco un carro, no puedo atropellar a nadie. Entonces, ojo, toda decisión conlleva riesgos. Y cuando hablamos de apalancamiento como concepto, que es la multiplicación de la productividad, de las oportunidades, etcétera, nuestros riesgos también se multiplican. Vuelvo a la analogía del principio.
tengo la oportunidad de llegar más rápido desde Ciudad de México a Tabasco, a Yucatán o a Nuevo León, o de Madrid a Barcelona, o de Santiago a Valparaíso, si, no sé, voy a 150 kilómetros por hora en vez de ir a 80. Sí, es apalancarte del motor. Te estás apalancando de la potencia del motor. Sin embargo, aumenta el riesgo de accidente. Y si no solamente aumenta el riesgo de accidente, que además, al tener ese accidente, al ir a mayor velocidad, el impacto de ese accidente va a ser mayor. Por lo tanto, el riesgo de comprometer mi integridad, incluso mi vida, aumenta. Porque no es lo mismo desviarse el camino y chocar a 40 kilómetros por hora que chocar a 150. Entonces, no solamente es el riesgo de que aumente la probabilidad de que no pueda reaccionar y por lo tanto aumenta la probabilidad de accidente, sino que además aumenta el riesgo de que el daño que pueda sufrir, incluso el daño a la pérdida de la vida, es mayor. Entonces, conclusiones. Apalancamiento hay que entenderlo, hay que estudiar cada oportunidad y estudiar los riesgos que vienen acompañados de cada oportunidad. Eso es vital para poder utilizar el apalancamiento. ¿Y hay que utilizar el apalancamiento? Por supuesto, pero a medida que nosotros nos sintamos cómodos de acuerdo a las oportunidades y los riesgos que conlleva. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ha sido Rodrigo Águila, representante de Rankia en Chile, y por esta nueva presentación, la verdad que lo he disfrutado nuevamente de su compañía. Va a estar disponible esta presentación en el canal de YouTube de Rankia Chile, y por supuesto, ante cualquier duda, consulta, oportunidad o riesgo, pueden contactarme directamente a mi empresa que está en el sitio web www.multitradingmarket.com. Ha sido realmente un espacio y un tiempo de mucha felicidad estar con ustedes y bueno, un gran saludo desde Chile, agradecimiento a nivel personal y a nivel de Rankia Chile por su asistencia y pronto estaremos juntos. Gracias también a ti, Daniela. Así que muchas gracias y estamos pronto juntos con otro webinar desde Rankia Chile. Rodrigo Águila, Rankia Chile, muchas gracias. Hasta pronto.